El presunto espionaje a través de Pegasus de líderes independentistas se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para el gobierno. Lo hemos visto a nivel interno con presiones al Partido Socialista, incluso de su socio de coalición, de Unidas Podemos y sobre todo de Esquerra Republicana, y también lo vemos a nivel externo y lo contamos en Voz Populi, como hay embajadas occidentales que ya han trasladado su preocupación por la debilidad del CNI a escasas semanas para que tenga lugar en Madrid esa cumbre de la OTAN a finales de junio. Además, también hablamos de tendencias en el mercado inmobiliario con un posible cambio de ciclo y con caída de precios en la compraventa de viviendas. Y por último, sección de tecnología en la que damos unos cuantos trucos para sacarle más partido a nuestro teléfono móvil en las excursiones en el exterior. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre y lo hacemos hablando del presunto espionaje a líderes independentistas catalanes. Lo hacemos porque hemos visto que en estos últimos días como esto le ha generado un problema interno al gobierno muy importante, pero resulta, Jorge Sainz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Jorge, resulta que no solamente a nivel interno, sino que a nivel externo también está empezando a perjudicar a la imagen de España respecto a esa importante cumbre de la OTAN que tendrá lugar en Madrid a finales del mes de junio, porque ya hay otros países que están mirando de reojo a ver qué es lo que está pasando con todo esto de Pegasus y el espionaje. Cuéntanos. Lo que estamos contando en Voz Populi es que efectivamente algunas embajadas occidentales se han mostrado su preocupación ante sus interlocutores españoles por el caso del presunto espionaje con el software de Pegasus y el posible impacto que esto pueda tener en la cumbre de la OTAN que se celebra en Madrid a finales de junio, ¿no? Es verdad que las embajadas siempre son muy reservadas, ¿no? con el tipo de comunicación que tienen con los gobiernos donde están representados, porque nadie quiere cuestionar la decisión de un país soberano. Pero es cierto que algunas embajadas nos han confirmado que en las conversaciones que han tenido estos días, que hay una agenda bastante intensa en los preparativos de la cumbre, se ha preguntado por esta cuestión del caso Pegasus, cómo puede afectar al Centro Nacional de Inteligencia, que es clave también en la cumbre de la OTAN, que maneja información muy sensible, que participa de las misiones en las que España está desplegado en el marco de la Alianza Atlántica y hay una cierta preocupación por todas las derivadas de este caso, incluido la presencia de reconocidos diputados antiatlantistas, anti-OTAN, antiamericanos y ante todo en la Comisión de Secretos Oficiales, donde supuestamente se facilita información clasificada. Claro, Jorge, porque desde el punto de vista exterior, evidentemente no ayudan estas informaciones que hemos ido conociendo en estos últimos días sobre este presunto espionaje, pero lo que tampoco ayuda es ver la bronca que hay montada en el Congreso de los Diputados, en la que hemos visto todos esos partidos pidiéndole cuentas al gobierno y también esos ataques a la ministra de Defensa, claro. Este es un tema importante porque la ministra de Defensa, Margarita Robles, es prácticamente casi la anfitriona de la cumbre. Obviamente es España, es el rey, es el presidente, pero el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Exteriores juegan un papel muy relevante en la organización de la cumbre. De hecho, si vemos en estos días, es ella y Álvarez los que están gestionando todos los encuentros con los miembros de la alianza, Álvarez viajando al exterior, la señora Robles recibiendo a la embajadora de Estados Unidos o al embajador británico o a los de otros países. Entonces, ellos han sido un poco, ella en particular, ha sido interlocutora prioritaria con Occidente para la organización de la cumbre. Y claro, nos encontramos ahora con que una parte de la coalición, que es Gobierno, Unidas Podemos, pide prácticamente casi abiertamente su salida del Gobierno. Es cierto que no hay una declaración así tan rotunda, pero nadie lo niega y está, lo hemos publicado también aquí en Voz Populi, ¿no? Todo esto llega a los gobiernos extranjeros, es decir, las embajadas, como contábamos, tienen su sistema de información, sus cables diplomáticos, donde cuentan a todo el mundo cuál es el ambiente político que hay en España previo a esta cumbre y obviamente el tema de Margarita Robles es delicado dado que quedan 2 meses para esta cita.
Claro, y entonces esto genera ese doble incendio del que hablamos, por una parte a nivel interno para el Partido Socialista, esa confrontación con todo este abanico de partidos, pero luego por otra parte no olvidemos que esa cumbre de la OTAN prevista a finales de junio, y más ahora con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, tiene una importante relevancia, y el gobierno también, y lo hemos visto muy bien en estas últimas semanas, también tiene esa intención de vender esa cumbre, ese encuentro en el que va a estar Pedro Sánchez con todos los líderes, de venderlo también un poco como imagen de marca del gobierno, como que estamos pintando algo y mucho a nivel exterior, ¿no? Para el gobierno es una cita importantísima y efectivamente para Sánchez quizá más, porque necesita un poco reivindicar ese perfil internacional y la cita es inmejorable, como bien contabas. Estamos hablando de un momento geoestratégico prácticamente inédito en los últimos 80 años, desde la Segunda Guerra Mundial, me atrevería a decir, donde pues, Rusia ha invadido Ucrania, está amenazando una zona de Moldavia ahora mismo, y la OTAN está abierta a recibir nuevos aliados bajo la amenaza de Rusia de atacar a esos países. Hablamos de Finlandia, hablamos de otros, el propio Ucrania, con lo cual bueno, es una cumbre muy importante donde se va a compartir información sensible, donde se va a diseñar una estrategia a largo plazo, probablemente para los próximos 10 años, veremos si con mayor expansión hacia el flanco este, con una nueva relación con los países del sur. Ahí es importante ese acuerdo de Sánchez con Marruecos, también forma parte de esta cumbre que va a haber. Por lo tanto, sí, es una cita pues, destacada en la que el gobierno se juega mucho y no se puede permitir, desde luego, pues que el CNI esté en entredicho, que los socios de gobierno o los socios de coalición, por limitarlo solo a los que forman parte del gobierno, anden peleándose entre ellos. Todo esto no es bueno en las semanas previas a la cumbre. Pues Jorge, a ver cómo llegamos a esa cumbre, aunque también te digo que conociendo a Pedro Sánchez, con que le arañe unos segundos extra a Joe Biden, de los que le arañó en los pasillos de otras cumbres, ya para venderlo como un éxito ya más o menos tendremos algo así. Creo que esta vez lo conseguirá, serán más segundos seguramente. Bueno, habrá que estar muy atentos y sobre todo a ver qué pasa con este escándalo del presunto espionaje a través de Pegasus. Seguiremos muy de cerca los acontecimientos y sobre todo las consecuencias políticas que pueda tener y que estamos contando en Voz Populi a lo largo de estos últimos días. Jorge Sainz, muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Y como cada semana vamos a repasar las tendencias en el mercado inmobiliario con nuestro compañero Joaquín Hernández, que nos va a hablar de un posible cambio de ciclo con caídas de precios en la compraventa inmobiliaria. Nos va a contar incluso cuál puede llegar a ser el peor escenario por causas ajenas al sector. Le escuchamos. La vivienda sigue experimentando un verdadero boom de operaciones, pero hay ya voces dentro del sector inmobiliario que advierten de un posible cambio de ciclo en la dinámica de los precios a corto o medio plazo. Por lo pronto, el Banco de España ha trazado el que podría ser el peor escenario para la vivienda, un escenario al que se llegaría bajo una recesión económica, en cuyo caso el precio de la vivienda encajaría un impacto del 8,6%. Un impacto que se repartiría entre 2022 y 2023 y que sería equivalente al impacto que sufrió la vivienda, que sufrieron los precios de la vivienda tras el pinchazo de la pasada burbuja inmobiliaria. En cualquier caso, los datos actuales apuntan a que ese escenario de caída de precios de hasta un 8,6% está muy lejano y es poco probable. Y hay un dato al que se refiere el propio Banco de España para dejar una advertencia, pero sin que sea del todo alarmista. Y es la situación de los precios en relación a los ingresos de los hogares y las hipotecas. Según el Banco de España, que vincula todos estos factores, el mercado de la vivienda, los precios de la vivienda en España actualmente tienen una sobrevaloración del 5% respecto al precio de equilibrio, al precio que sería saludable, con picos, según el estudio, según el indicador, que nunca en cualquier caso alcanzan el 10% de sobrevaloración. Esta situación contrasta con la que se vivía en la antesala de la pasada crisis inmobiliaria. Entre 2004 y 2007 había una sobrevaloración en el mercado de entre el 20 y el 30%, con picos de hasta el 50% según el indicador.
Así las cosas, las perspectivas de cara a este año son y se mantienen de alguna manera bastante inciertas. Hay un elevado nivel de incertidumbre, una elevada cantidad de factores que impiden vislumbrar cómo podrán evolucionar los precios, ya que hay dinámicas que lo podrían impulsar a la baja, dinámicas que lo podrían impulsar al alza. En cualquier caso, la actual dinámica de los precios de la vivienda sugiere que estos están todavía creciendo, pero que lo están haciendo a la mitad de la velocidad con la que lo hacían en el año 2021. Es de notar que, en cualquier caso, los precios están todavía un 23,5% por debajo de máximos, y también advertir que hay un segmento dentro del mercado que sí que podría seguir encareciéndose con fuerza, que es el mercado de la obra nueva, marcado por un déficit de oferta para la demanda que existe, sobre todo de segmentos medios y altos en ingresos económicos, y en ese segmento además podría notarse el alza de los costes de construcción, estimado por las grandes promotoras del 10% para este año, que podría llevar a un incremento superior al 5% del precio de la vivienda nueva. Y por último, habrán comprobado en este puente de mayo que ha habido un tiempo dispar en la geografía española, en algunos sitios muy buen tiempo y en otros la verdad que ha sido un puente pasado por agua. Para aquellos que han tenido que posponer una excursión al campo, les vamos a dar un buen truco para la próxima vez que vayan en nuestra sección de tecnología. Marcos Sierra nos va a explicar cómo podemos optimizar el móvil, sobre todo la batería, en esas excursiones al campo en los que no tenemos enchufes a mano. Con esto acabamos esta edición de Barra Libre y volveremos como siempre mañana con más contenidos. La afición de muchos españoles es salir al campo, afición que estos días comienza a subir con el buen tiempo. Cuando salgas al campo con el móvil te recomendamos dos cosas. Por un lado, apágalo o ponlo en modo avión si no vas a usar el GPS. Es interesante porque guardando parte de la pila del teléfono tendrás la posibilidad de disponer de más tiempo de uso cuando realmente sea necesario. La otra cosa que te recomendamos es que portes siempre contigo un powerbank. Te dará un extra de batería muy interesante, ni que decir tiene que antes de salir lo cargues a tope. Otra cosa, juega con la luminosidad de la pantalla para ganar autonomía. Un display a tope de luminosidad consumirá mucho más. La marca española de tecnología, SPC, avanza también algunos consejos interesantes para usar el móvil al salir en bici o a caminar. El primero de ellos es usar WhatsApp para estar siempre localizado. Solo tendrás que enviar tu ubicación a una persona de confianza para que sepa dónde estás en cualquier momento. Para saber siempre por dónde andas es importante que sepas que existen aplicaciones que permiten cargar mapas para seguir rutas como lo harías en Google Maps. Es el caso de Strava o Wikiloc, que cuentan con versiones gratuitas y de pago. Si prefieres ahorrarte unos euros, Horus Maps es la más completa. Su aplicación se descarga tanto desde la web como desde la tienda de aplicaciones, y el único problema es que solo está disponible para Android, pero para Apple tienes todo GPS. Ofrece todo por un pago único de 3,99 euros. Ese todo son básicamente los mapas de España. Antes de salir de ruta, ten en cuenta las zonas de cobertura para saber dónde podrás llamar al 112 en caso de emergencia. La mayoría de los operadores ofrecen en sus webs las zonas de cobertura 2G para que al menos puedas llamar a este número. No obstante, las llamadas al 112 se hacen a través de cualquier operador, aunque no lo tengas contratado, por lo que la posibilidad de que puedas contactar en caso de emergencia se amplían. Lleva el teléfono siempre con funda y protector de pantalla, preferentemente de hidrogel. La rotura del display puede dejar el equipo sin posibilidad alguna de ser utilizado. Por este motivo, no es mala idea llevar un segundo equipo, un segundo dispositivo. Por último, evita exponerlo a temperaturas muy altas o muy bajas. El calor y el frío extremos no le sientan bien prácticamente a ningún dispositivo electrónico, y los móviles no iban a ser menos.